En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, San Marcos capítulo 16, versículo 9 al 15. Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no le creyeron. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11 discípulos mientras comían y lo reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito, alabado sea el nombre del Señor. Le damos gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad una vez más para dirigirnos a ustedes deseosos de conocer la palabra de Dios, sedientos de la palabra de Dios. Pues que esta semilla que vamos a sembrar en el día de hoy, Dios la haga germinar en esos corazones humildes y sencillos, dispuestos a dejarse iluminar por la palabra del Señor. Hoy, con mi querida esposa Rosita. Hola, querido hermano, un gran saludo para todos ustedes quienes nos siguen a través de este canal Semillita El Torito. Y mi José Toro, para quienes están allí por primera vez siguiendo esta enseñanza. Bien, San Marcos hoy nos viene a relatar en el capítulo 16, versículo 9 en adelante, hasta el 15, la incredulidad que existe y el llamado del Señor que nos hace el reclamo y la misión. ¿Ok? Nos reclama porque no creemos. Nos dice el Señor 2 veces, 3 veces. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Cuántas veces les he hablado a través de mi instrumento? ¿Por qué? ¿Por qué no creen? ¿Por qué son tan duros? Viene a reclamarnos el por qué no creemos. Y la misión que viene a dar, ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Pero antes, quiero compartir Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13 al 21, para que ustedes se den cuenta que Pedro está cumpliendo la misión, y lo tomamos ayer y antier, ¿verdad? Pedro va adelante, va predicando. Pero como se lo hemos dicho, siempre vamos a encontrar quien nos coloque tropiezo. Pero tenemos que salir de ese, vencer. Hechos 4, 13 al 21. Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan. Ustedes lo han repasado, como lo habían hecho, el milagro que hizo Pedro, curar el ciego, el tullido de nacimiento. Que eran hombres sin instrucción ni preparación. Maravilloso, otra vez. Que eran hombres sin instrucción ni preparación. Tomemos el 13, otra vez. Quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan. Estaban admirados. ¿Quiénes los que estaban con ganas de hacerlo, meterlos presos? Estaban admirados al ver la seguridad con que hablaba Pedro y Juan. Es decir, se sorprendían con aquella seguridad que predicaban la palabra de Dios. A pesar que eran hombres sin instrucción ni preparación. Maravilloso. Eso nos anima a ustedes y a nosotros a predicar el Evangelio. No necesitamos de ser teólogos, de ser doctores, de ser filósofos, de ser... ¿Cómo era Pedro y Juan? Hombres sin instrucción ni preparación. Maravilloso. A mí me gusta Mateo, un momentico. Mateo 11, 25. El mismo Cristo le da gloria al Padre. ¿Por qué? Vamos a ir por qué. En aquella ocasión Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Así fue de tu agrado. Se la ha revelado a las personas sencillas. Volvamos a Hechos. Entonces Pedro no tenía estudio, no era instruido, pero era sencillo, era humilde, era pescador, pues, y predicaba, no tenía instrucción, pero todo le venía de Dios a través de su Santo Espíritu. Ustedes y yo y nosotros estamos llamados a eso. A ser testigos de la palabra de Dios. Hechos 1:8 nos dice: recibirán la fuerza del Espíritu Santo para que sean mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en todos los confines de la tierra. Y hoy San Marcos viene a decirlo, esa misión que Dios ha dado. Vayan, predican el Evangelio a toda criatura, a toda. Y eso es lo que hacemos. Y esto es lo que va a relatar Pedro, perdón. No tenía instrucción, pero vamos a escuchar. Pero sabían que habían estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí, de pie a su lado. Ellos lo veían y sabían que había sido Pedro por el poder de Dios, ¿ok? Por el poder de Dios. Entonces Pedro, que no tenía instrucción, que obedecía la palabra de Dios, que les dio, vayan, y le dijo, prediquen, obedeciendo la palabra de Dios, cumple el mandato de Dios de ir a anunciar el Evangelio, sin importar lo que digan los hombres. Ahorita lo va a decir, porque se lo impedían, pues les obligaban, les decían, no predique más en ese hombre. ¿En cuál hombre? En Jesús. ¿Y qué hacía Pedro? Vamos a ver. Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí, de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. Mandaron, pues, que los hicieran salir del tribunal mientras deliberaban entre ellos. Decían, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? ¿Qué vamos a hacer? Van a ver lo que hicieron, van a ver. Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo, y nosotros no podemos negarlo. Pero prohibámosle que hablen más de ese hombre. Vamos a prohibirles que prediquen la buena noticia. ¿Cuánto ha sucedido en este mundo? ¿Cuántos líderes religiosos católicos los han callado, les han prohibido predicar? Pero muchos, obedeciendo órdenes de hombres, se han callado. Pero necesitamos esos hombres valientes como Pedro, que con poca instrucción, dejándose guiar por la palabra de Dios, no le comió cuento a los hombres, sino que le dijo lo que debería estar en muchas bocas de aquellos nuestros líderes espirituales para predicar la palabra de Dios. Ya lo van a oír. Pero prohibámosles que hablen más de ese hombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron, pues, a los apóstoles y les ordenaron que en ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús. Le prohibieron, no vayan a predicar, de ningún modo. Ha sucedido en nuestra iglesia. Sí, cierren las iglesias, no prediquen la palabra de Dios. Y muchos obedecieron, no predicaron. Pero otros, valientes como Pedro, respondía a nuestro Señor Jesucristo y le decía, vamos a oír. Pedro y Juan le respondieron, juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Juzguen ustedes, y este ha de ser el llamado para aquellos predicadores, para aquellos que tienen la misión que Dios les ha dado de ir a anunciar el Evangelio. ¿Otra vez? Juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Cómo fuera maravilloso que hicieran suyas estas palabras? Nosotros no podemos callar. Tenemos que predicar. Tenemos que anunciar y denunciar. Hay que hacerlo porque Dios manda.
¿A quién le vamos a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Tenemos que obedecerle a Dios. Muchos le han obedecido a los hombres y no han vuelto a proclamar la buena noticia. Hoy, Evangelio, el Señor nos hace un llamado. Primero, a creer. Segundo, a cumplir la tarea. 21, ya vamos al 21. El 21. Vamos a... ¿Viene o ahí terminó? Voy a leer el 21. Insistieron ellos en sus amenazas y los dejaron en libertad. No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo. La amenaza va a existir, sí. Satanás disfrazado con sus instrumentos va a impedir a que se predique la palabra de Dios. Pero ustedes y nosotros con la verdad debemos cumplir Marcos 16, 9 al 15. Debemos obedecerle a Dios y eso es lo que el Señor manda. Marcos 16, 9. Retomamos el Evangelio. Como Pedro y Juan, hombres humildes, sencillos, sin instrucción, oye, predicaban, anunciaban con valentía la palabra de Dios. No importaba que les amenazara, no, yo obedezco a Dios, no le obedezco a los hombres. Hay de aquellos que han sido callados por los hombres y no han predicado por miedo a los hombres. Tendrán que rendirle cuentas a Dios porque su misión ha sido esa, de anunciar el Evangelio. Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban tristes y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo habían visto, no le creyeron. Primera, no creyeron a María. Predicó, no les creyó. Segunda. Después Jesús se apareció bajo otro aspecto a 2 de ellos que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Camino de Emaús, no le creyeron. Segunda. Por último se apareció. Por último. Se apareció a los 11 discípulos mientras comían. Y escuche lo que les digo. Y los reprendió por su falta de fe. Nosotros, hoy en día, el Señor nos reprende, nos hace ese llamado. ¿Por qué? Porque no tenemos fe. No queremos creer en nuestro Señor Jesucristo. Le estamos creyendo a los hombres y no al Señor Jesucristo. Nos reprende cada día. ¿Otra vez? Por último se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Falta de fe y por la dureza de creer. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde ha quedado nuestra fe? ¿Por qué no creemos? Porque no tenemos fe. El Señor nos invita, amados hermanos, a estar firmes en la fe, a acrecentar en nosotros la fe en su palabra, escucharla y obedecerla. Y les dijo: Misión. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. A toda la creación. Pablo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo, versículo 17. Deme una palabrita, el 17 viene a darle un mensaje. Viene a darle un mensaje, un consejo, un mensaje, sí, a nuestros líderes, a los presbíteros, a cumplir la misión. Escuchémosla. Debido a eso, desde Mileto Pablo envió un mensaje a Éfeso para convocar a los ancianos de la iglesia. Ancianos, presbíteros de la iglesia, primero un consejo, un mensaje. Después le va a decir al obispo un mensaje. Cuando ya estuvieron a su lado, les dijo: ustedes han sido testigos de mi forma de actuar durante todo el tiempo que he pasado entre ustedes, desde el primer día que llegué a Asia. He servido al Señor con toda humildad. Primero, con humildad he servido al Señor. Es un mensaje para aquellos presbíteros, sacerdotes que carecen de humildad. Primero, he servido al Señor con toda humildad. Sean pastores, no sean empresarios, dijo el Papa I que estaba ordenando. Sean pastores, no sean empresarios. He servido con humildad al Señor. Entre las lágrimas y las pruebas que me causaron las trampas de los judíos. Los judíos me han atacado, me han prohibido predicar.
Saben que nunca me eché atrás cuando algo podía ser útil para ustedes. Pero nunca me importó eso, no me eché atrás. ¿Por qué? Porque cumplía la misión del Señor. Cuando algo podía ser útil para ustedes. Les prediqué. Oh, maravilloso, otra vez. Les prediqué. Misión, dice Marcos 6, 16, 15. Vayan y predicar el Evangelio, la buena noticia a toda la criatura, dice Pablo. Les prediqué y enseñé en público y en las casas, exhortando con insistencia. ¿A qué? Lo que el reclamo que nos hace el Señor, ¿dónde está la fe? ¿Por qué no cree? Dice San Pablo, les prediqué en público, les enseñé. ¿Qué? Otra vez. Exhortando con insistencia tanto a judíos como a griegos a la conversión a Dios. A todo el mundo, vayan por todo el mundo, judíos y griegos, a todo el mundo, a la conversión de Dios. Y a la fe en Jesús nuestro Señor. Y eso es lo que tenemos que cumplir, la palabra de Dios. Y más ustedes, este es un mensaje para ustedes, hermanos apreciados sacerdotes, con todo el respeto que ustedes merecen. Este es un mensaje y eso es lo que se necesita. Hay muchos hermanos que están cediendo de la palabra de Dios, muchos, ¿sí? Y nuestros líderes, pues, pocos están cumpliendo esta misión. Siga. Ahora voy a Jerusalén, atado por el Espíritu, sin saber lo que allí me sucederá. Solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me advierte que me esperan prisiones y pruebas. Él sabe lo que va a pasar, pero por la predicación del Evangelio, por cumplir la misión de Dios, obedece y sigue. Pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera. Ya dice San Pablo, entregado totalmente a Dios, no se preocupa por su vida, con tal y terminar su carrera. Y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús. ¿Cuál será la misión que he recibido del Señor Jesús? Nos dice hoy 16:15 de Marco. Vaya, todo el mundo predique. Escúchenlo. Anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Esa es la misión, anunciar, predicar la buena noticia de la gracia de Dios. Psst. Ahora sé que ya no me volverán a ver todos ustedes, entre quienes pasé predicando el reino. Por eso hoy les quiero declarar. Amado hermano, San Pablo viene a decir lo siguiente. Les voy a declarar algo. Yo no me voy a sentir culpable si ustedes se pierden. Todo el esfuerzo que yo he hecho por obedecer la palabra de Dios, para anunciarles la buena noticia, para que ustedes crezcan en la fe, para que ustedes crean, para que ustedes cambien de vida, vuelvan a Jesús. Yo ya no me preocupo si ustedes no lo hacen. Dice, si ustedes se pierden, yo ya les prediqué. Escúchenlo. Otra vez. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden, pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Predicar el Evangelio. Si ustedes quieren creer, bendito sea Dios. Si no, ustedes se perderán. Siga. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos. Para nuestros amados obispos, cuídense de sí mismos y de todo el rebaño. Hay algunos que no lo están haciendo. ¿Por qué? Pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Por eso, y dice 2 Timoteo 4:1, por eso San Pablo no dejó de predicar. Por eso el Evangelio hoy nos reclama, primero, la incredulidad. Segundo, que por qué, dónde está la fe. Y tercero, la tarea de predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque se están dividiendo, se están llevando las ovejas, las están apartando de Cristo. Entonces San Pablo nos viene a decir en 2 Timoteo 4:1 en adelante qué hay que hacer y por qué también hay que hacerlo. 2 Timoteo 4:1 en adelante.
Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, y en nombre de su manifestación y de su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. Primero, predica la palabra de Dios. No cuento de vieja, la palabra de Dios, porque muchos dicen que van a predicar, pero se van a echar cuentos. No, la palabra de Dios. Predica la palabra. ¿Otra vez? Predica la palabra. La palabra de Dios. No ir a echar cuentos. No, la palabra de Dios. No te canses, escuche, no te canses. Insiste a tiempo y a destiempo. No te canses. Cuando te escuchen, cuando no quieran escucharte. Cuando te pongan tropiezo para que no avance. No te pares. Obedezca al Señor y por todo el mundo predicar la buena noticia a toda la creación. No te canses, siga. Rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia. Esto sí, siempre con paciencia. No vaya a querer transformar a la persona por ti, no. Paciencia, eso le toca a Dios. Vamos a ver por qué no lo dice. Y dejando una enseñanza. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Entonces ya sabemos por qué. Y por qué es la orden del Señor. Y por qué es el reclamo que no creemos. Y por qué la fe no está en nosotros en viva. Y por qué no estamos cumpliendo la misión. ¿Por qué, Rosa, otra vez? Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina. Y estamos en ese tiempo. Y escuchen. Sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Claro, se han buscado a quienes le prediquen a su gusto, a que les digan que lo que están haciendo está bien, aunque lo estén haciendo mal. Hábiles en captar su atención. ¿Se da cuenta? Hábiles, estratégicos para captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad. Ese es el daño. Cerrarán sus oídos a la verdad, y la palabra de Dios es verdad. Es decir, cerrarán los oídos a la palabra de Dios. Solamente van a buscar a aquellos que les satisfagan sus deseos con las palabras, con la predicación, pero no con la palabra de Dios. Dice San Pablo, predica la palabra, porque muchos, y estamos en ese tiempo, buscarán, no, aquel pastor, aquella pastora me gusta como predica porque, eso no me dice mucho, sino que lo que yo estoy haciendo estoy bien, así no esté en la iglesia de Cristo, estoy bien. Muchos cerrarán los oídos a la verdad. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Eso es. Predica la palabra. No los cuentos de vieja, no. Predica la palabra. Por eso debes estar siempre alerta. Supera las dificultades. ¿Van a presentar? Sí. ¿No vieron a Pedro y a Juan? Van a tener dificultades. Lo van a perseguir, lo van a amenazar para que no prediquen. Pero ¿a quién le obedecemos? ¿A los hombres o a Dios? A Dios. Dedícate a tu trabajo de evangelizador. Cumple bien tu ministerio. Ese es el llamado, eso es lo que dice San Pablo. Cumple bien tu ministerio. Y el trabajito hay que hacerlo con amor, con cariño, con paciencia, con dulzura, dejándolo en manos de Dios para que Él haga la conversión de aquellos que aún todavía no quieren aceptar su palabra, no la quieren obedecer. Queridos hermanos, hemos querido con ustedes hoy compartir el Evangelio a través de nuestros pequeños conocimientos, que no nos lo podemos guardar. Tenemos que darlos a conocer. Le pedimos de corazón que ustedes también sean transmisores de ese mensaje, que sean partícipes de ese proyecto de Cristo, de ir a predicar la palabra de Dios. Hoy nos llama a la reflexión. Primero, a que no seamos incrédulos. Segundo, a que sentemos en nosotros la fe en Cristo Jesús. Y tercero, a cumplir la misión. A cumplir la misión. No necesitamos para ser muy preparados, estudiados en la mejor universidad del mundo para predicar el Evangelio. No. En casa lo podemos hacer con nuestros hijos, con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestro familiar. Predicar. No pueden decir de que no tienen cómo hacerlo. No. A su casa ha llegado la escuela, el liceo, la universidad, a través de esta y muchas predicaciones de muchos hermanos que están predicando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es? Que le dediquemos el tiempo a Dios. ¿Para qué? Para que en estos tiempos difíciles no nos apartemos primero nosotros
Y segundo, los demás de la única iglesia que Cristo ha dejado. Que no le cerremos los oídos a la verdad. Si me golpea, tengo que pararme firme para corregir. Pero no tengo que sacarle quite a la palabra de Dios. Si me dice esto, ojo, el Señor me está pidiendo que cambie de vida, que haya una transformación en mí, mejorar mi conducta, ver qué es lo que yo estoy haciendo mal, creer en la palabra de Dios, que ella viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo del ser. No hay criatura que a su luz no pueda iluminar, penetrar. Ella la espada, una espada de doble filo, cortante, penetrante. Hemos compartido con ustedes ese maravilloso testimonio de 7 hermanos que regresaron por gracia de Dios a la iglesia de Cristo. Pero hay que predicar la palabra de Dios, no cuentos, no puros cuentos. Que el Señor pues nos ilumine cada día para que podamos comprender su palabra, para que podamos ponerla en práctica, no conformarnos con oírla solamente. Qué maravilloso. Ay, sí, hermosa la palabra de Dios. Pero vamos al acto, vamos a la práctica, vamos a ponerla en ejercicio, como es ella, viva. Vamos a hacerla nuestra. Que el Dios Todopoderoso pues nos dé esa oportunidad para que cada día nos enamoremos de su palabra, creamos en Él y podamos alcanzar la salvación. Que el Dios Todopoderoso les bendiga a ustedes, a nosotros, con su santa bendición, y la recibimos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.